Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día, a primera hora. Cuando son en este momento las 9 de la mañana con 1 minuto, llegamos al último tercio de esta emisión informativa de hoy. Y me gusta este espacio porque es cuando podemos platicar de temáticas distintas que nos sirven para la vida. Y hoy, en efecto, vamos a estar hablando de un tema que tiene que ver con la salud y vamos a llamarle salud ocular, porque es, para que lo tengas en cuenta, tallarse los ojos, un mal hábito que puede dañar tu visión. Y para eso tenemos aquí con nosotros a la doctora Ivette Rojas. Ella es oftalmóloga, cuenta con alta especialidad en glaucoma, es médico adscrito al Departamento de Glaucoma del Hospital de Especialidades UMAE número 1 aquí en la ciudad de León, Guanajuato, y aparte es docente en la especialidad de oftalmología. Bienvenida, doctora Ivette. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, es un gusto estar aquí para compartir información útil y prevenir problemas visuales que, aunque parezcan pequeños al principio, pueden avanzar silenciosamente. Sí, y es que, Pati, no sé si a ti te pasa, desde que incluso despertamos, ya desde ahí ya empieza a ver ese hábito de yo para desgañitarme, me empiezo a mover mis como ping-pong y sus muñecos moviendo sus manitas. Sí, y sabes que yo también lo hago, pero ahorita estoy haciendo la reflexión de que yo dije, yo no lo voy a hacer porque luego me salen arrugas, pero más allá de las arrugas, más grave aún, están los problemas que le puedan ocasionar la visión y yo distrayéndome en cosas que no son tan graves. Entonces, doctora, ¿esto cómo puede afectarnos? Claro, es muy importante y les hago la pregunta, ¿alguna vez has sentido esa tentación que ya me lo están platicando, ¿no? De tallar y frotarse los ojos cuando pican o molestan intensamente? Sí. Yo creo que la respuesta casi todos decimos que sí, ¿no? Así es. Entonces, debemos saber que este hábito aparentemente inofensivo puede tener consecuencias graves para tu visión. Entonces, es un reflejo natural. ¿Sí? Vamos a platicar de esto ante varias molestias, ¿sí? Por ejemplo, picazón por alergias, fatiga por usar pantallas, resequedad también ambiental, incluso, como comentabas, al despertar, ¿no? Sí. Al despertar es un hábito que todos de que vamos a tallarnos los ojos. Yo es lo que le iba a preguntar, ¿entonces es una reacción natural o es aprendido? Puede ser una reacción natural a algo que está pasando en nuestros ojos y después puede hacerse como un hábito, ¿no? Porque persiste esa molestia, ¿sí? Entonces vamos a platicar un poquito de qué pasa cuando nos tallamos los ojos, ¿sí? Y en nuestras manos es bien importante explicarles, estamos en continuo contacto con gérmenes, ¿sí? Tanto bacterias, hongos, ¿sí? Y al frotarnos vamos a transferir estos organismos a la superficie ocular, lo que puede ocasionar infecciones, ¿sí? Lo primero, como conjuntivitis o queratitis, que son infecciones a nivel de la conjuntiva o de la córnea, ¿sí? Y algo muy importante mencionar en esta época, la conjuntivitis alérgica. Entonces, la tenemos muy frecuente en nuestros pacientes por el cambio de estación. Entonces, los pacientes se frotan por esa comezón intensa que presenta esta propia enfermedad. Estos gérmenes son los que andan en el ambiente, ¿verdad? Los que andan afuerita, en el aire. Ambiente, o cuando tú estás tocando tu computadora, no te lavas tus manos, ya agarraste esos gérmenes, ¿sí? Cuando estás tocando tu celular, cuando te estás tocando alguna otra parte de tu cuerpo, ya todo empieza a tener los gérmenes y eso, si no nos lavamos las manos y nos llevamos directamente las manos a los ojos, pues ya producen infecciones. De acuerdo, ¿sí? De acuerdo. Entonces, también podemos ocasionar daños a nivel de la córnea, ¿sí? De la córnea es una parte muy delicada y son como heridas, ¿sí? Al tallarse producimos esas heridas en la córnea y lo que nos va a producir ahí es dolor, sensibilidad a la luz y sobre todo una visión borrosa. Entonces, también podemos producir derrames sanguíneos, ¿sí? En los ojos tenemos unos vasitos y en ocasiones hay personas, pacientes que tienen más adelgazados esos vasos y al frotarnos, inclusive no tan intensamente, sino ligeramente, podemos hacer hemorragias subconjuntivales, que son hemorragias a nivel de la esclerótica. ¿Qué es la esclerótica? Es lo blanco que tenemos en el ojo.
Entonces, aunque a veces no molestan tanto, pero para los pacientes es muy preocupante ver esa hemorragia en los ojos. Y una duda, porque luego a veces no nos damos cuenta, la verdad, del daño que nos estamos haciendo. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta que estamos lastimando nuestro ojo? Porque al contrario sentimos satisfacción cuando nos tallamos los ojos, no dolor. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que ya le causamos un daño a nuestra córnea, por ejemplo? Claro, es muy importante porque entonces, como tú dices, vas a sentir esa satisfacción y luego ya se forma hasta como un hábito, pero lo importante es que después van a aparecer los problemas, que pueden ser a un corto plazo, mediano plazo o inclusive a largo plazo. Sí, te voy a platicar un poquito lo que tú comentabas. Ahorita nos vamos a ir a la cuestión del largo plazo, que es lo más, que puede ser hasta una pérdida visual permanente. Pero lo que tú decías también, cuando nos frotamos los ojos constantemente, hasta también hay problemas a nivel de los párpados, ¿sí? Y hay párpados caídos prematuramente y aparición de arrugas, ¿sí? Que a veces uno dice, ay, no puede pasar, pero sí, empiezas a tallarte los ojos continuamente y nos va a dar problemas estéticos. Ay, entonces, también lo que habíamos comentado, ¿no? La misma contaminación de las manos nos van a dar problemas a nivel de los párpados, produciendo las famosas perrillas, que le llamamos médicamente los orzuelos y los chalaciones, que inclusivamente a veces con tratamiento médico no se van a poder controlar tan fácilmente y hay que intervenirlos quirúrgicamente. ¿Sí? Hay uno que a mí me suele pasar demasiado y pues ni modo voy a decir aquí mis pecados, pero es un ardor que de repente tenemos aquí en la parte, no sé, en la orilla en la parte externa. Aprovecha que estés en consulta. Sí, bueno, porque lo tengo, y es un ardorcito así pequeñito que yo me imagino que es una reacción ante una invasión de algún germen, no sé. Claro, puede ser a nivel, como habíamos explicado, sí, de la conjuntiva, a nivel de la córnea o a nivel del párpado, ¿no? Cuando ya hay algún tipo que puede ser a lo mejor una inflamación del párpado, y todo eso también vamos a hablar un poquito del ojo seco, que también ahorita con el uso de pantallas excesivas nos producen un ojo seco, que también puede dar esa sintomatología de algún tipo de escozor a nivel del párpado. Y algo muy importante, lo que tú me comentabas, las consecuencias de la córnea, cuando uno la frota intensamente, aparece una enfermedad que se llama queratocono. ¿Sí? ¿No saben si han escuchado el queratocono? Yo no, queratocono. Queratocono es al frotarse constantemente va a producir esta enfermedad, o sea, es una causa, ¿sí? Hay muchas causas, pero esta es una causa importante. Adelgaza, deforma y debilita la estructura de la córnea, y la córnea la va a hacer cónica. Sí, por eso se llama cono. ¿Y qué va a pasar con la visión? Va a haber distorsión de la visión, va a haber astigmatismo irregular, que a veces es difícil tratar con lentes aéreos. Hay que usar lentes de contacto rígidos y a veces el paciente tiene intolerancia a los lentes de contacto, y hay que usar otros tratamientos más especializados o inclusive el trasplante de córnea. Entonces, tenemos pacientes jóvenes, esa es una de las principales, por eso el tratamiento de las conjuntivitis alérgicas desde chiquitos. Los niños están talle, frotando los ojos por muchos años y llegan a desarrollar esta enfermedad que pues realmente puede tener hasta pérdida visual. Entonces, ¿y ya hay datos, doctora, en ese sentido, datos de cómo ha crecido esta problemática? Claro, sí, ha crecido mucho, y sobre todo la cuestión, porque pues tenemos ahorita más la contaminación ambiental es más importante, y también pues el uso también de pantallas, el uso de ojos secos, que luego también empiezan a producir esa picazón y ese frotamiento excesivo en los ojos. Entonces hay varias causas que hay que tratar, por eso es muy importante tener alternativas seguras de qué hacer en caso de tener este problema, para que lograr que no nos frotemos tanto los ojos, y sobre todo pues una atención oportuna para control y revisión por un especialista. El ojo seco es el resultado de una exposición entonces continua a un objeto, que en este caso las pantallas. Sí, las pantallas es una causa importante de un ojo seco. El ambiente también seco que tenemos aquí, por ejemplo en León, Guanajuato, también es una causa importante. Por eso
Hay que usar lágrimas artificiales para poder hidratar bien esos ojos. ¿Como las gotitas? Con las gotitas, hay gotas. También tener ambientes húmedos también para evitar esos ambientes secos. Y luego yo les platico mucho que les digo a los pacientes el hacer el uso de pantallas 20-20-20, ¿sí? O sea, 20 minutos pueden usar sus pantallas y después 20 segundos descansar y mirar 6 metros a lo lejos y después volver 20 minutos. Y sobre todo la cuestión de parpadear constantemente, ¿sí? Y eso nos evita pues ese ojo seco continuo que nos puede dar esos síntomas. Yo quería aquí rescatar algo sobre lo de las gotitas. En nuestra vida diaria, mucha gente usamos crema, traemos crema, alguna gente trae humectante para labios, bálsamos labiales. Entonces, el tema de los dispositivos móviles ya nos va también a obligar a introducir otro tipo de hábitos como cargar siempre con gotitas en los ojos. Bueno, la cuestión es de que ahorita, sobre todo el tiempo, ¿no? Porque si uno usa pues sus teléfonos o la computadora con no tantas horas, pues no hay tanto problema, ¿no? Y sobre todo, pues si es los pacientes jóvenes, tampoco hay tanto problema de ojo seco. Conforme pasa la edad, también hay un ojo seco conforme pues la cuestión hormonal y la edad, ¿no? Pero aquí el problema es la cantidad de horas que estamos usando las pantallas. De hecho, la semana pasada tuvimos una interesante charla también en este espacio que tenemos a primera hora, de que en México ya está detectado que el joven, o en este caso un usuario de internet, pasa de 6 a 8 horas diarias. Exactamente, sí. Sí, eso ya tiene que ser menos de 6 horas para decir, bueno, el paciente puede pues realmente no usar algún tipo de gotas de lágrimas artificiales, pero ahorita ya estamos viendo de los pacientes mínimos de 6, 8 horas hasta 12 horas, ¿sí? Del uso. Entonces hay pacientes jóvenes, que eso no lo veíamos mucho en la consulta, ya con problemas de ojo seco o problemas de inflamaciones de párpados. Entonces es muy importante esa cuestión de prevenir todo esto. Si el paciente va a usar mucho las computadoras, pues sí, hay muchas lágrimas artificiales que se pueden recomendar para que se tenga la permanencia de una buena lubricación y no tengamos esos síntomas que hacen que nos vayamos a tallar. Porque entonces el párpado cuenta aquí mucho, doctora, ¿verdad? Tiene una función importante el párpado, claro, para mantener y una buena... sobre todo que el párpado esté sano, también nos va a ayudar. Sí, sano nos va a dar también una buena lubricación. Una parte de las glandulitas del párpado producen una capa lipídica para tener más permanencia en la lágrima artificial. Entonces imagínate, si tú tienes un problema a nivel del párpado, una inflamación de las glándulas de mebomio, que son las que producen esa capa lipídica, entonces los pacientes van a tener más ojo seco porque se va a evaporar más fácil esa película lagrimal y el paciente va a tener más sensación de que necesita, que está el ojo seco, y el ojo seco tiene muchas sintomatologías y puede presentar picazón, y entonces empieza a frotar y tenemos ya las consecuencias que hemos estado comentando. Entonces, sin querer queriendo, ya se presenta para en el siguiente bloque platicar de, ok, si no me puedo yo tallar porque así lo aprendí y así yo veo que yo descanso, el párpado cuenta mucho como una alternativa para cualquier situación que se pueda presentar de invasión en tus ojos. Muy bien, pues una buena pregunta para iniciar el siguiente bloque. De hecho, ya nos están llegando preguntas de nuestra audiencia. Recuerden que tenemos el micrófono abierto, el teléfono 479-231-0004, 479-231-0004, y los escuchamos o leemos. Vámonos a un corte, son las 9:15 de la mañana y volvemos. 9:18 de la mañana, seguimos platicando en este día que toca platicar temas de salud, tallarse los ojos como un mal hábito que puede dañar tu visión, con la doctora Ivette Rosas, que es oftalmóloga, y habíamos regresado en el anterior bloque para preguntarle entonces el valor tan grande, fundamental, que tienen los párpados para el tema de la prevención o para el tema de estar cuando avanza algún o ingresó algún germen. Inmediatamente uno quiere tallarse, uno quiere decir, permíteme tantito, y resulta que no sabemos de este valor que tiene el párpado en esa función. Claro, bueno, el párpado nos va a proteger mucho.
¿sí? Va a proteger todo lo que es la superficie ocular, que tenemos estructuras muy importantes y también muy frágiles. Entonces, por eso habíamos comentado el hecho de que si uno está tallándose continuamente, nos podemos dar laceraciones en la córnea, que son heridas, y recuerda, tenemos las manos sucias. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes una herida? Pues prácticamente entra el microorganismo y nos puede producir desde una infección leve hasta úlceras corneales que nos puede hacer que el paciente pierda la visión irreversiblemente. Entonces es muy importante, por eso algo que puede ser algo sencillo, decir, bueno, no me froto, sí me froto, pero no pasa nada, sí pasa, ¿no? Entonces por eso es muy importante hablar un poco de la higiene ocular y los hábitos saludables. Esto yo creo que lo debimos haber aprendido o recordado desde el COVID. ¿Se acuerdan que nos decían no tocarse los ojos? Porque incluso uno puede adquirir el mismo COVID a través de la contaminación de las manos. ¿Y sucedió? Sí, entonces totalmente. Se nos debió de haber quedado, pero seguimos tallándonos los ojos. Sí, claro, exactamente. Lo que tú dices es muy cierto, porque era parte de donde entraba el virus. Entonces, en la conjuntiva, ahí entra el virus, se reproducía y pues formaba la enfermedad. Por eso era no tocarse los ojos, era muy importante. Entonces, oye, Ivette, pero perdón que te interrumpa, es que ahorita me recordó el famoso caso cuando te entra una basurita y lo dicen, no te talles los ojos. A ver, ven, déjame, acércate para soplarte. Sí, imagínate soplarte todas las gotitas de flush que van a hacer en soplarte en un estornudo, entonces vas a contaminar más esa zona. Entonces lo más importante es no tallarse y lavarse las manos. A veces yo entiendo que puede ser así de que te da mucho, que es una urgencia. Bueno, entonces lávense bien las manos y con una compresa, algo estéril, tallarse en el momento, pero sin ser muy abrupto. Y después sí ver la causa, ¿no? Y tener pues las gotas lubricantes, también esos mejoran un poquito. Si hay una cuestión de un ojo, por ejemplo, de un cuerpo extraño, en el momento, si no está adherido a la córnea o a la conjuntiva, pues se puede un poquito retirar con la pura lágrima artificial. Importante no compartir cosméticos, es muy importante, y sobre todo también usar gafas protectoras, la gente que está muy expuesta a ambientes en polvo o químicos. Entonces todo eso va a ser prevención, ¿sí? Y recordar pues si también hay una picazón constante, ¿sí? Visión borrosa, ojos rojos, dolor o sensación de cuerpo extraño que no se quita en el momento, o sea que perdura y aunque parpadees, aunque estés, a lo mejor te frotaste un poquito, nada más como para no sentir esa gran molestia, pero persiste. Entonces es importante no automedicarse, ¿sí? Y acudir con un oftalmólogo certificado. Sí, a veces detectamos desafortunadamente problemas en etapas muy avanzadas por no consultar a tiempo. Uy, pero imagínese, si tendemos mucho a ese hábito de, bueno, no sé si llamarle automedicarse, simplemente dame unas gotitas, claro, de exacto, las que tengas ahí porque sí. me cala o me... Sí, eso es muy peligroso y es importante que lo tomaste, porque sí, a veces inclusive hay esteroides que les funcionaron a la vecina, ¿no? Ay, mira, me metieron estas gotitas y se me quitó, ¿no? Entonces ya van con esas gotas, las compran. Entonces ya tienen hasta esteroides, entonces pueden hasta inclusive usarlos y a largo plazo pueden producir hasta ceguera, ¿no? Entonces pueden producir glaucomas secundarios por los esteroides y también pueden desarrollar cataratas más importantes. Entonces la ceguera pues la van a hacer más, el curso de un paciente va a tener más riesgos cuando se automedican. Cuando van con el especialista, primero hay que ver la causa de que está ocasionando, porque te platico, hay muchas causas de que por qué tenemos esa sensación de cuerpo extraño, ese picazón, ese prurito, que hay que ver, ¿sí? Y sobre todo, ya teniendo la causa, pues hay que dar el tratamiento adecuado. Luego hay gente que tiene dermatitis, ¿no? Atípica, claro, se sí. le llama, y se hacen como escamitas en los párpados y da mucha satisfacción, porque yo he escuchado de la gente que dice, o sea, tallarse, pero al final eso no solamente empeora su dermatitis, sino también su ojo. Sí, claro, o sea, acuérdate que el frotar
¿sí? Va a hacer presión al ojo y va a hacer una deformación de la córnea, que es lo más peligroso. Entonces esas dermatitis, rosáceas, hay que estarlas valorando en conjunto a veces con los dermatólogos para dar el tratamiento adecuado y sobre todo resolver, ¿sí? O sea, un ojo no debe por qué sentir picazón, no debe por qué sentir ardor, sensación de cuerpo extraño, algo está mal. Entonces eso es lo importante que se quede en esta charla, la revisión oportuna para evitar cualquier problema de salud visual irreversible, que significa que ya no se puede regresar a la normalidad. Hay un comentario que nos hace llegar en terminación 4021, el profesor Gustavo Mojica de León Moderno. Gracias por también compartir. Dice, en la alberca es muy común tallarse los ojos. Sí, claro. Sí, en la alberca yo les recomiendo mucho por la cuestión de que ahorita pues todas las albercas tienen cloro, ¿sí? Entonces el cloro va a irritar. Entonces eso también va a producir la irritación ocular por algún químico, también nos va a hacer que haya irritación y nos frotemos los ojos. Entonces usar unos gogles herméticos muy adecuados para evitar eso y sobre todo pues tener cuidado en quitarlos para que no se introduzca la solución con cloro de la alberca y evitar esos ojos rojos o irritados por la misma sustancia. Entonces eso también es muy común la cuestión. Acuérdense que los agentes, tanto ambientales, químicos, físicos, pues pueden provocar que nos irritemos los ojos y provocan la comezón. También nos envía una pregunta el señor Armando Gutiérrez de la colonia Casablanca. Bueno, recuerden que nos mandó un mensaje a nuestro teléfono 479-231-0004. Pregunta, va a sonar, ya la leí, tal vez suena un poco extraña, pero bueno, son cosas que uno se van como remedios caseros que se van pasando por ahí, que no sabemos si funcione. Y bueno, ahí la pregunta ¿es bueno ponerse gotas de limón para curar el ojo rojo? No, eso sí, no hay que ponerse ninguna gota de limón porque eso va a arder, ¿sí? Es un ácido, ¿sí? Entonces, o algún tipo de lociones o algo de remedios caseros, no. Lo importante es, yo les recomiendo, empezó el problema, entonces lavarse muy bien las manos, inclusive si hay una picazón importante, ponerse unas compresas con agua estéril frías para en el momento como que quitar un poco la sintomatología, y lágrimas artificiales certificadas, ¿sí? Para uso oftalmológico, que eso nos va a ayudar. No tienen ningún tipo de esteroide o antibiótico, nomás como que a lubricar. Mientras pues tenemos un poquito menos sintomatologías y podemos acudir con el especialista, pero nada de gotas o lavados oculares que antes lo hacían las abuelitas, solución con limón tampoco, o algún tipo hasta, inclusive la manzanilla que antes se usaba. Mi mamá me ponía. Sí, la manzanilla da muchas alergias, entonces tampoco es recomendable. Fíjese, y aquí había una pregunta de Gloria Cervantes de Bugambilias, gracias también, decía, me salen muchas lagañas por las mañanas, ¿no? Que es muy común, y suelo quitármelos con manzanilla, y preguntaba justamente eso, si era un remedio favorable. Sí, lo ideal es, sí hay que quitarse la secreción, sobre todo cuando es infecciosa, pero sí se recomienda con una compresa y con agua estéril o potable, ¿sí? Previamente a lavarse bien las manos y hacer un aseo sobre las pestañas, pero también ya tenemos algunas toallas ya oftalmológicas que ya tenemos a la venta comercial. Cuando no tenemos, por ejemplo, también todo eso, pues hay riesgo de contaminación. Entonces son toallas ya estériles para aseo del párpado. Entonces pueden conseguirlas en las farmacias y ya vienen estéril, inclusive con antisépticos, para poder limpiar bien la limpieza de los párpados, ¿sí? Sin tener que usar algún tipo de compresas que a lo mejor ya está contaminada o algún tipo de solución que puede irritar. Entonces ya tenemos esa herramienta importante para la limpieza de los párpados. Entonces nos podemos ir, doctora Beth, con la idea de que cuando haya un suceso así, de que entró una basurita, alguna gente, el hecho de abrir y cerrar los párpados
puede estar activando estos, ¿cómo le llaman? Lagrimales, tú dijiste, estas capitas, y que puedan solito, por decir, de esa acción, abrir y cerrar párpados. Se humecte. Se humecte. Incluso a mí me pasó una vez que tenía basurita y hasta me sacó la basurita. Claro, sí. Sí, el hecho de no parpadear, sobre todo cuando estás, por ejemplo, en una, revisando algún texto en tu computadora, en tu móvil, todo eso por sí solo, el no parpadear, pues hace que tengamos un ojo seco, ¿no? Porque no se está produciendo, esas capas importantes de la lágrima naturales, pues están produciendo a nivel de la superficie ocular y dando una buena estabilidad. Entonces es muy importante, cuando uno está trabajando, hay que parpadear varias veces y descansos, como les comentaba, el 20-20-20. 20-20-20. Doctora Ivette, pues muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, pero ¿cómo ves si nos volvemos a encontrar para seguir conversando un poquito más de ese tema, informándonos más, porque es un tema de la vida diaria? Y bueno, antes de irnos, un mensaje final, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué mensaje nos puedes dejar para quienes escuchamos estas recomendaciones? Muy bien. Bueno, el mensaje principal es: tallarse los ojos no es inofensivo, es un hábito que puede dañar progresivamente tu visión. Si tienes molestias, busca la causa y consulta a tiempo. Acuérdense que nuestros ojos no se reemplazan y cuidarlos es una inversión para toda la vida. Yo me encuentro en el Hospital Ángeles León y cualquier duda estoy a sus órdenes. Y muchas gracias por la invitación. Gracias una vez más, Ivette Rojas, oftalmóloga, médico oftalmólogo, y que tiene especialidad justamente en glaucoma. Gracias por todo lo que nos ha compartido y ojalá haya sido de mucha utilidad para ti y sobre todo para los que estamos aquí.